Muy buenas, bienvenidos a esta serie de videotutoriales para aprender a construirnos o a crear nuestros propios juegos en JavaScript. Pero antes de ponernos a programar un juego y tener ahí un sinfín de líneas de código revueltas y que cuando tenemos un error no sabemos ni dónde está, vamos a crearnos el motor gráfico y el motor gráfico se va a encargar de todas las funciones necesarias para que nuestro juego funcione. En este primer vídeo, que sirve como de presentación, os tengo aquí preparados un pequeño gráfico para que veáis lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos. En primer lugar, y lo vamos a dejar hecho hoy, vamos a crear el motor gráfico, que va a ser un archivo, un JS, que se va a encargar de... es nuestro corazón, vamos, el que se va a encargar de manejar todo el juego, de imprimir y del bucle infinito, y el que nos va a contar los FPS para saber qué velocidad tenemos en el juego. En el siguiente video tutorial nos vamos a crear un delta time para poder construir nuestros cronómetros, tener nuestro delta time de los frames por segundo, para poder coger la hora del sistema de forma rápida sin tener que hacer nada más que poner una línea. En el siguiente video tutorial nos vamos a crear dos clases, la del mouse y la del keyboard, para poder manejar nuestro juego con el ratón y manejar nuestro juego con el teclado. En el siguiente nos vamos a construir un transform. El transform va a ser una clase que contiene todos los objetos, ¿vale? Cualquier objeto que nosotros tengamos en nuestro juego va a tener un transform, que es el que se va a encargar de la posición en pantalla, la rotación, la escala, el ID, el identificador, el nombre, en fin, toda una serie de propiedades que son comunes en todos los objetos. Y luego aparte va a poder contener también los colliders, el rigidbody, en fin, un montón de cosas que vamos a ir viendo poco a poco. En el siguiente video tutorial vamos a crear una clase text que nos va a servir para imprimir de manera muy rápida, sencilla y fácil textos en la pantalla. Entonces, en la clase text pues vamos a poder tener nuestras propiedades, color, posición, tamaño, y gracias al transform que va a llevar podemos colocarlo en pantalla como queramos, y además todo muy fácil y muy sencillito. En el siguiente video tutorial nos construimos el image, una imagen, para poder imprimir sprites o gráficos en la pantalla, pues para nuestros personajes, para interactuar con ellos, etcétera. En el siguiente nos vamos a construir un parallax, que son las imágenes de background, las imágenes de fondo para nuestro juego, y el parallax, ya sabéis, o el que no lo sabe te lo explico. El parallax lo que se encarga es de tener una imagen de fondo, por ejemplo, un bosque, y si nosotros andamos a la derecha, nuestro bosque se mueve hacia la izquierda despacito. Con el parallax podemos tener varios parallax y poder crear una sensación 3D de profundidad, aunque estemos en 2D. Lo vamos a ir viendo poquito a poco y lo vais a comprender porque es muy sencillito. Luego nos vamos a construir una clase colliders para que todos los objetos que nosotros queramos en el juego que puedan tener colisiones, le agregamos al transform de ese objeto, le agregamos un collider, y con nuestra clase collider, que va a tener una colección de colisionadores, vamos a poder detectar cuando dos objetos colisionan. Luego vamos a crearnos una clase rigidbody para que el objeto que nosotros queramos de nuestro juego pueda tener físicas, como por ejemplo gravedad o aceleración, etcétera, etcétera. Luego vamos a crearnos un hierarchy, que es una herencia, que va a ser un objeto que va a contener dentro una serie de transform para que nosotros podamos agrupar en una sola clase todos los objetos que queramos que tengamos hechos en un juego. Por ejemplo, si en una pantalla yo quiero mover 4 objetos al mismo tiempo, pues en vez de poner 4 líneas para mover los 4 transforms de esos objetos, los meto todos, los agrego a una jerarquía, a un hierarchy, a una clase hierarchy, y solo tengo que mover esa clase hierarchy. O si lo quiero rotar, o en fin, todo lo que pueda hacer un transform, en vez de hacerlo en todos los objetos, lo hago solo en un objeto que va a ser en el hierarchy. Luego vamos a crearnos un animator, que va a ser para tener animaciones en los sprites, en nuestras imágenes. El animator lógicamente va a estar siempre relacionado con el transform y con el image, para que podamos tener animaciones de una forma muy sencillita y con 2 parámetros y con dos líneas,
vamos a poder hacer animaciones en nuestros personajes o en nuestros enemigos. Y por último, bueno, por último no, porque luego queda muchas más clases, muchos más objetos, pero como forma básica nos vamos a crear un audio source para tener el sonido, para poder crear sonido en nuestro juego, tanto para tener música de fondo como para crear los sonidos a nuestro personaje, sonidos cuando haya una colisión, los sonidos con los que haya que interactuar, y nuestro audio source, por supuesto, va a tener un listener para que el sonido pueda ir en relación a la lejanía con el personaje. Si nuestro listener está en el personaje, pues si ponemos un sonido, por ejemplo, a una antorcha, sonido de la llama que está prendiendo, pues con el audio source y nuestro listener vamos a hacer que si el personaje se aleja, nuestro image con el animator en movimiento se aleja de la antorcha, nuestro audio source se va a encargar de bajar el sonido, y si nos acercamos, de subirlo, para dar un realismo de sonido 3D a nuestro juego. Y nada, pues esta es la presentación, esto es lo más básico que podemos crear, y en esta serie de tutoriales no vamos a hacer un juego, sino que vamos a diseñarnos todas estas clases para que pues, luego podamos hacer un juego que con 4 líneas y todo muy bien organizado vamos a poder hacer juegos muy potentes. Así que sin más dilación vamos a pasar a motor gráfico. Bueno, vamos a comenzar nuestro motor gráfico, nuestra primera clase, que va a ser la principal, de donde va a partir todo el juego, todo el motor gráfico y lo que va a ser luego nuestros juegos y todo, ¿vale? Entonces, yo utilizo Atom, entre otros muchos editores, pero en este caso para el tutorial creo que lo más conveniente es usar Atom, porque el Atom tiene aquí unos paquetes que se instalan a posteriori, que nos van a servir para poder ayudarnos a programar. Yo tengo instalado el Atom Live Server, porque cuando ejecutas el servidor, el Atom Live Server nos abre un navegador con una dirección, nos crea un servidor virtual. Entonces este servidor virtual, lo que vamos a tener aquí es lo que estamos haciendo aquí. Cada vez que yo, de forma automática, cada vez que yo le dé a guardar un cambio, no voy a tener que abrir nada ni hacer nada, automáticamente me va a reflejar el cambio en el navegador. El Atom pertenece a GitHub, entonces aquí en GitHub podéis descargar el editor, y luego en los paquetes, al descargarlo e instalarlo, nos va a salir esto lo podéis instalar, esto y otros muchos paquetes muy fácilmente. Os venís a File, tenéis en Setting, se os abre esta ventanita, tenéis aquí para instalar en el instalador de paquetes, ponéis por ejemplo Server en minúsculas, y en una de las opciones aquí os sale el Atom Live Server, y aquí os sale el Atom Live. A mí no me sale porque ya le tengo instalado, vale. Quito todo esto, pones por ejemplo Server. Aquí tenéis, estos son para la configuración del skin y los paquetes. Vale, no me sale nada porque tengo quitado internet. Estoy desconectado de la red para que no me salten en la pantalla avisos, ni correos, ni cosas, y no entorpezca el vídeo. Por eso me dice que ha fallado la búsqueda. Pero vamos, en cuanto ponéis server, os sale el Atom Live Server, le dais a instalar, se os instala, y una vez que lo instaláis, tenéis para ponerlo en marcha y el stop para pararlo. Bueno, cerramos aquí. Y en primer lugar lo que vamos a crearnos es 2 carpetas, que va a ser
una carpeta JS que va a ser donde tengamos todos nuestros JS del motor gráfico. Vamos a crearnos otra carpeta que se va a llamar CSS para tener los estilos, que van a ser muy poquitos porque va a ser solo para configurar el canvas. Y nos vamos a crear nuestro primer archivo, que va a ser pues el index.html. Efectivamente. Entonces, con el Atom es tan fácil como poner HTML, y si veis que me ha salido aquí esta etiqueta en azul, si yo doy al Enter, automáticamente ya me genera todo el bloque, sin tener que hacer yo nada. Vale, entonces voy a agregar aquí un div que es donde voy a meter en el contenido de este div, voy a meter nuestro canvas. Pues ya sabéis que ya sabéis que en los juegos en JavaScript para el navegador hay que hacerlos con el objeto canvas. Escribo la línea y os lo explico. Vale. He creado un div para meter nuestro canvas. El identificador del canvas se llama canvas y la clase que va a tener el canvas se llama canvas. Esta clase la vamos a crear aquí. En nuestro CSS creamos una nueva fila que se va a llamar main.css. Entonces en nuestro main CSS vamos a crear nuestro objeto body, y en el body tenemos el background color, que de momento lo vamos a poner a 0. Y ahora nos creamos nuestro objeto canvas, que es la clase que hemos puesto aquí. La vamos a tener en nuestro archivo de clases. Entonces le vamos a decir que la posición va a ser absoluta para poder posicionarlo donde nosotros queramos en el navegador. Le vamos a poner un borde de 1 píxel y le vamos a decir que es sólido, de este color, que es un color naranja, creo. Y el color de fondo de nuestro canvas le vamos a poner también negro. Vale, pues entonces esto lo salvamos, y este index, antes de salvarlo, le tenemos que poner aquí la referencia al... Veis que nos sale link. Vamos a poner la referencia a nuestro main para que se incluya cuando se ejecute. Podemos poner link, como nos sale la etiquetita azul, podemos dar al enter y nos construye la línea, y aquí ya solo tenemos que poner aquí main, que es nuestro main, que es como hemos llamado a nuestro CSS. Esto lo salvamos, y aquí ahora vamos a hacer una primera actualización. Perfecto. Ya a partir de aquí ya podemos ir cambiando cosas. Por ejemplo, si queremos cambiar el color de fondo y ponerlo en rojo, salvamos y se pone rojo. Ponemos negro, actualizamos y ya lo tenemos negro. Muy bien. Hasta aquí ya tenemos configurado nuestro canvas, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a preparar nuestro archivo, nuestro primer archivo JS, que se va a llamar, le vamos a llamar motor, ¿vale? Porque va a ser nuestro archivo motor, el que se va a encargar de manejar todo nuestro juego. Entonces vamos a crear un objeto que lo voy a llamar loop, porque va a ser el loop que va a hacer nuestro juego. Vale, y vamos a crear
una variable para el ID de ejecución. Este ID es el ID de cada frame del juego que se registro. Vale, que se me da un poquito mal escribir y hablar a la vez. Entonces vamos a crear el APS del juego para poder tener controlado el APS. Vamos a crear el FPS, los fotogramas por segundo. Y la función principal, que va a ser iterar, que va a ser realmente lo que va a poner en marcha nuestro loop. Esto va a ser una función, registro temporal, el parámetro que le vamos a meter a la función. Y esta función le vamos a decir loop y de ejecución, loop, porque el objeto se llama loop y queremos hacer una referencia. Podríamos poner this, pero a mí me gusta más en este caso poner loop. Va a ser igual a windows.reques animation frame loop.iterar. Bien, entonces el reques animation frame es un objeto, una función que viene con Windows, viene con el navegador dentro del objeto Windows, y lo que hace es hacer un bucle infinito que se repite exactamente 60 frames por segundo. Entonces no tenemos que construir con el JavaScript no tenemos que construirnos ningún bucle infinito ni con el set time ni con nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta función que se encarga de hacernos un bucle infinito de 60 por segundo exactos. O sea, si este bucle no tiene ninguna ejecución, nos va a dar siempre 60 frames por segundo. ¿Vale? Perdón. Vamos a crearnos ahora una función que se va a llamar update, que se va a encargar de contarnos los APS. Perfecto. Vamos a crearnos una función play que se va a encargar de contarnos, por un lado, los FPS y, bueno, ahora más adelante aquí metemos más cosas. Vale, entonces tenemos nuestra... Ahí. Vale, cerramos aquí. Vale, entonces tenemos la función iterar, que es el bucle infinito. Es el bucle, es lo que pone en marcha el motor. Si luego más adelante no llamamos a esta función loop.iterar, el motor nunca se va a poner en marcha. Y con el reques animation frame, lo que vamos a hacer es que se ejecute infinitamente 60 veces por segundo, 60 frames, que en este caso sería. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es llamar a la función update con el registro temporal, que es el parámetro que tiene el loop iterar, y llamamos a la función play. Es decir, llamamos a esta función y llamamos a esta función. Y ahora le decimos si registro temporal menos loop punto último registro es mayor de 999, ahora os lo explico. Loop punto
APS es igual a 0, loop.fps es igual a 0, es decir, reiniciamos estas dos variables. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro bucle infinito? Pues es muy fácil. Ejecutamos el loop iterar, repetimos, llamamos a loopDate, llamamos a los FTS y el registro temporal es el que nos va manteniendo las repeticiones. Si el registro temporal menos el último registro es mayor de 999, es decir, si ha pasado un segundo, reinicio los FTS. Es decir, cada segundo esto está aumentando hasta que pasa un segundo. En un segundo se reinician las variables. De tal manera que puedo conocer si antes de ponerlo a 0 yo llamo a la consola y le digo que me muestre los FPS. Cuando yo ejecute esto y reinicie aquí, bueno, aquí ya sabéis que podemos aquí tenemos en herramientas para desarrolladores, más herramientas de desarrollo, se nos abre aquí, ¿veis? Todo nuevecito, console, ¿vale? Entonces, ahora mismo no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque aunque reiniciemos el navegador, todavía no hemos puesto en marcha el loop. Así que tenemos que seguir haciendo una serie de cositas. Vale, vamos a crearnos una variable canvas, que es la que se va a encargar de controlar el canvas, el objeto canvas lo escribo y os lo explico, porque escribir y hablar a la vez, ¿vale? Vamos a crear una variable que al estar aquí fuera de una función y fuera de entre llaves es global, o sea, desde cualquier parte del juego vamos a poder llamar al canvas, y lo que hacemos es una referencia al documento canvas, es decir, a esto. Dentro del documento del navegador está el objeto canvas que hemos creado aquí, que es este, que por eso le hemos puesto el identificador ID canvas, y desde el motor gráfico, ¿vale? Desde el motor gráfico le vamos a llamar, le decimos coge el elemento por su ID, que es canvas. Entonces ya en canvas vamos a tener una referencia. Vamos a crear ahora un contexto, que también le pasa lo que al canvas, va a ser de forma general el contexto, que lo vamos a coger del canvas y creamos la variable contexto. Vamos a ir más rápido si hago copia-pega. Vale, aquí ahora hemos metido una variable margen, una variable para posicionar el canvas aquí arriba, una variable left para posicionar el canvas a la izquierda, el ancho del canvas y el alto. Vale, entonces tenemos dentro del objeto Windows del navegador, tenemos dos propiedades, que es el inner width y el inner edge, que nos dice el tamaño que tiene la parte visible del navegador. Es decir, esto va a contener lo que tiene esto, no lo que tiene todo el navegador entero, sino lo que tiene la parte visible. Y el edge pasa lo mismo con esto. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que ponga el top en el canvas top, es decir, la altura del canvas. Gracias a que en el CSS hemos puesto la posición absolute, podemos manejar la posición que queramos del div. Entonces le decimos
que el top sea el margen partido de 2, es decir, si margen es 10, esto va a poner en 5 de alto, 5 a la izquierda, la posición aquí, el ancho va a ser el ancho del navegador de la parte visible menos el margen que va a ser 10, y el alto del navegador menos el margen que va a ser 10, es decir, como va a ser 5 menos 10. Vale, entonces esto lo salvamos y ya si veis cómo se ha actualizado, que ha pegado aquí un parpadeo. Ya estamos empezando a iterar con el navegador. Todavía no hace nada, ¿por qué? Porque todavía no lo hemos relacionado. Lo siguiente que vamos a preparar ahora es una función que yo hago siempre, que se va a llamar resize Windows, es decir, para cuando se redimensione esta ventana, cuando nosotros redimensionemos el navegador, yo quiero que el canvas se redimensione también y nunca se pierda. Si no redimensionamos el canvas, cuando redimensionemos la ventana, el canvas se va a quedar o pequeño o grande, es decir, si yo ahora esto lo muevo, veis, si yo lo muevo así, veis que el canvas desaparece, y a mí no me interesa que desaparezca, yo quiero que el canvas sea siempre visible. Entonces para eso me he creado esta función, y esta función la vamos a llamar cada vez que redimensionemos el navegador, es decir, vamos a crear un evento que es del objeto Windows. Tenemos el evento resize y al evento resize del navegador le llamamos a la función redimensionar ventana, es decir, que cada vez que yo con esta línea que es crear un evento, añádeme a la lista de eventos del objeto Windows del navegador, añádeme este evento para que redimensionemos, y lo que hago es decirle, ya aquí sí hago referencia a nuestro canvas, que tiene la variable canvas, que tiene la referencia del objeto canvas tenemos aquí la referencia, y le decimos, llamando a su propiedad style, le decimos el top, es decir, la parte de arriba del canvas, pónmelo en el canvas top, y le tengo que agregar px porque es un estilo. En el left, en el width, que son estas variables, me lo redimensionas aquí. Esto lo salvamos y ya vamos teniendo esto un poquito mejor. Vamos a colocar esto bien. Vale. Bien, esto debería estar funcionando. Vale, si yo hago un espacio para que se me ponga el puntito azul y le doy a salvar, parpadea, pero no me hace caso. ¿Por qué? Porque necesito al HTML, no le hemos puesto lo que le tenemos que poner, que es ir agregando los archivos JS que vayamos creando. Es decir, ahora a partir de aquí yo voy a poner esta línea que ya las deberéis de conocer, que es un script, la dirección del script, es decir, JS motor JS, es decir, este archivo de aquí que está en el directorio JS motor JS. Esto quiere decirse que me va a incluir el texto, el código del HTML, me lo va a incluir en el archivo global. Si yo esto lo salvo, veis, aquí ya está funcionando el motor y ya nos da nuestro primer error. Vamos a comprobar dónde lo tenemos. No lo dice aquí, que es en la línea 2, porque hemos hecho mal seguramente. Aquí tenemos que poner igual. Esto lo salvamos
y ya no nos ha dado error. Valiendo. Pues vamos a seguir. ¿Veis? En cuanto he redimensionado, ya me ha colocado el objeto. Salvo. Se me pone como lo tengo al principio, como lo tengo en el CSS. Hasta que no redimensiono, es decir, hasta que no llamo a este evento, esta función no se redimensiona. Por lo tanto, cuando yo reinicio el navegador, cuando reinicio el juego, el motor no me lo redimensiona. ¿Cómo lo solucionamos? Pues muy fácil, porque ahora tenemos que crearnos aquí otro evento del Windows. Añadimos a la lista de eventos, añadir evento listener, es decir, a la lista de eventos del objeto Windows del navegador, añádeme este evento que viene con el navegador, que se llama load, es decir, cuando hayas terminado de cargarme todo el código que yo estoy escribiendo, te ejecutas. Entonces, en cuanto hayas terminado de ejecutarte, en cuanto hayas terminado de cargar todo, lo primero que vas a hacer es redimensionarme la pantalla, es decir, redimensionarme el canvas, y luego me vas a poner en marcha el motor gráfico. Lo que os decía antes, loop iterar es lo que hace que se ponga en marcha el motor gráfico. Luego loop iterar da vueltas infinitas 60 veces por segundo. Con este if, cada segundo vamos a controlar cuántos FPS hemos dado, porque esto va a dar siempre las mismas vueltas. Y aquí tenemos las dos funciones que nos controlan el FPS. Esto, si lo damos a salvar, ¿veis? Aquí lo tenemos. Perfecto. Se nos ha redimensionado y nos está escribiendo el loop iterar, nos está escribiendo el motor gráfico. Y ya solo nos quedaría aquí agregarle una función más. Bueno, la agrego mejor aquí arriba. Nos queda solo hacer una cosita aquí, que es una función borrar canvas. Esto es porque yo cada vez que imprimamos en el canvas, es decir, aquí ponemos canvas width, canvas size, el ancho y el alto lo volvemos a establecer, con lo cual lo que hace es digamos a 0 y lo vuelve a poner instantáneamente. Esto no nos quita tiempo y esto lo que hace es borrarnos para que luego nosotros en nuestro bucle play, que es este, que es aquí donde vamos a manejar nuestro play, cada vez que vayamos a imprimir algo, que va a ser todo a través de aquí, cada vez que vayamos a imprimir algo, lo primero que me haces es bórrame el canvas y dibujamos lo que queramos. Otro frame, bórrame el canvas y volvemos a dibujar todo. Otro frame, bórrame el canvas, y así 60 veces por segundo. Cuantos más cosas vayamos teniendo, va a ir siendo más lento, y entonces a lo mejor en vez de 60 por segundo vamos a empezar a bajar y a tener 58 por segundo, porque no le da tiempo al Reques Animated Frame, no le va a dar tiempo a hacer las 60 veces, porque va a estar haciendo aquí funciones y va a tardar, y en un segundo va a hacer menos de 60. Por eso tenemos este control aquí, para nosotros poder controlar y para poder saber en todo momento, para poder saber cuánto estamos bajando de ratio de frames por segundo. Digamos que hasta 29-30 frames por segundo, FPS por segundo,
se puede jugar bien, sin que haya problema. Cuando bajemos de 30 ya empezamos a tener dificultad, con lo cual es muy importante a la hora de programar tener en cuenta cualquier instrucción o cualquier cosa que hagamos, que no nos intentar siempre que nos consuma lo menos posible, para que cuanto menos FPS bajemos, más cosas podemos hacer en el juego y mejor se juega. Claro, lo ideal es que fuéramos siempre a 60 frames por segundo, pero eso es imposible, porque al detenerse en el play para ejecutar todo lo que vayamos poniendo, nuestro FPS lógicamente va a bajar. Al principio no nos va a bajar nada, porque todo esto le da tiempo. Según vayamos añadiendo cosas, iréis viendo que va a empezar a bajar. Pues creo que está todo. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial, como hemos dicho, y espero que os haya gustado y que os suscribáis si queréis ir viendo, estar al tanto de los siguientes vídeos, de todos los vídeos que hemos puesto en la introducción, y cuando tengamos todos esos vídeos vamos a empezar a crear nuestro primer juego, para que veáis lo facilito y lo sencillo que va a ser después crear juegos cuando tengamos todas las clases hechas. Si os ha gustado el vídeo, os suscribís, me ayudáis a mantener el sitio, y cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier sugerencia que tengáis me lo decís, y lo vamos viendo y lo vamos solucionando. Gracias y hasta el próximo vídeo.